En el principio de los tiempos, el universo no era más que un caos infinito, un remolino de energía y materia sin forma ni propósito. Dentro de este caos primordial nacieron dos entidades: Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Juntos dieron forma al mundo, llenándolo de montañas, mares y valles. Sin embargo, su unión no era perfecta. La semilla de la discordia ya germinaba en sus corazones. De su unión surgieron los titanes, seres colosales dotados de un poder inmenso. Entre ellos destacaban Cronos, el más astuto, y Rea, cuya sabiduría rivalizaba con la de los propios dioses. Durante milenios, los titanes gobernaron el mundo bajo el reinado férreo de Cronos, quien había usurpado el poder de su padre, Urano, tras una traición que marcó el inicio de un ciclo de violencia y ambición. Cronos, temeroso de que uno de sus hijos le arrebatara el poder tal como él lo había hecho con su propio padre, decidió tomar medidas drásticas. Cada vez que Rea daba a luz, Cronos devoraba a sus hijos, condenándolos a la oscuridad eterna en su interior. Pero el destino, siempre caprichoso, había trazado otro camino para uno de ellos. Cuando nació el sexto hijo de Rea, un niño de ojos luminosos que parecían contener los rayos del cielo, ella decidió que no permitiría que corriera la misma suerte que sus hermanos. En secreto, Rea confió al bebé a Gea, quien lo escondió en una cueva del monte Ida, en la isla de Creta. Allí, el niño fue criado por ninfas y alimentado con la leche de Amaltea, una cabra divina, mientras los curetes, guardianes armados, danzaban y golpeaban sus escudos para ocultar sus llantos de Cronos. El niño fue llamado Zeus, y desde su infancia demostró un poder extraordinario. Mientras crecía, observaba el mundo con una curiosidad insaciable, aprendiendo los secretos de la tierra, el mar y el cielo. Gea y las ninfas le contaron historias de los titanes, de la tiranía de Cronos y de los horrores que habían soportado sus hermanos. Estas narraciones sembraron en Zeus una semilla de determinación. Debía liberar a sus hermanos y poner fin al reinado de terror de su padre. Cuando Zeus alcanzó la adultez, su espíritu ya no era el de un simple joven, era el de un líder. Se acercó a Metis, la titánide de la sabiduría, buscando consejo. Metis, impresionada por su valentía y su propósito, le proporcionó un brebaje mágico capaz de hacer que Cronos vomitara a sus hijos atrapados. Zeus, armado con este conocimiento, ideó un plan para confrontar a su padre. Disfrazado como un sirviente, Zeus se infiltró en el palacio de Cronos. Con una mezcla de audacia y paciencia, logró ganarse la confianza del tirano. En el momento oportuno, ofreció a Cronos el brebaje en una copa dorada, asegurándole que era una bebida digna de un rey. Cronos, engreído y desprevenido, bebió sin dudar. Lo que ocurrió después cambió el destino del mundo para siempre. Cronos, debilitado y atormentado, comenzó a vomitar a sus hijos uno por uno. Primero salió Hades, el dios del inframundo, seguido de Poseidón, el dios del mar, y luego Hera, Deméter y Hestia, cada uno tan majestuoso como el siguiente. Zeus, viendo a sus hermanos por primera vez, sintió que el universo conspiraba a su favor. Sin embargo, la liberación de sus hermanos fue solo el primer paso. Los titanes, liderados por Cronos, no iban a ceder su poder sin luchar. La guerra entre los titanes y los dioses jóvenes era inevitable, y Zeus sabía que necesitaría aliados y estrategias para enfrentar un conflicto de tal magnitud. Los dioses liberados juraron lealtad a Zeus, reconociendo su liderazgo y su valentía. Juntos viajaron al monte Olimpo, que se convirtió en su refugio y bastión. Allí, Zeus convocó a las fuerzas de la naturaleza, a las criaturas mágicas y a los aliados ocultos que aún se oponían al yugo de los titanes. Poco a poco,
El mundo comenzaba a tomar conciencia de que un cambio se gestaba en las alturas. En medio de estos preparativos, Zeus recibió una profecía de Temis, la titánide de la justicia. La guerra será larga y dolorosa, pero la victoria estará en manos de aquellos que luchen con sabiduría y valor. El cielo, la tierra y el mar se unirán bajo el liderazgo de un solo Dios. Con estas palabras resonando en su mente, Zeus miró hacia el horizonte desde la cima del monte Olimpo. Las nubes se arremolinaban a su alrededor, como si el cielo mismo reconociera a su nuevo Señor. Con un rayo en la mano, símbolo de su poder divino, Zeus pronunció un juramento que sería recordado por generaciones. Juro por el cosmos y por la eternidad que lucharé por la libertad de este mundo. Ningún tirano, ningún opresor, ni siquiera el tiempo mismo, podrá resistirse a la voluntad de un Dios que lucha por la justicia. Así comenzó la leyenda de Zeus, el Dios del cielo, el libertador de sus hermanos y el arquitecto de una nueva era. Pero la batalla apenas había comenzado, y los ecos de la guerra que se aproximaba resonaban en cada rincón del cosmos. La liberación de los hermanos de Zeus marcó el inicio de una confrontación épica entre los jóvenes dioses y los titanes. Cronos, furioso y humillado, reunió a sus aliados más leales en el vasto reino que dominaba. Su poder seguía siendo inmenso y bajo su mando se encontraba un ejército de titanes tan antiguos como el tiempo mismo, criaturas nacidas del caos primordial, cuyos rugidos podían estremecer las montañas y cuyos pasos hacían temblar la tierra. Zeus, por su parte, no perdió tiempo. En el monte Olimpo, junto a sus hermanos, planeó la estrategia para enfrentar el conflicto. Cada dios asumió un rol específico en la preparación para la guerra. Poseidón, con su conexión con los mares, buscó aliados entre los ríos y océanos. Hades, el oscuro y reservado, descendió a las profundidades del inframundo, donde persuadió a los seres sombríos que habitaban allí para que se unieran a su causa. Hera, Deméter y Hestia trabajaron incansablemente para fortalecer la moral y los recursos de su incipiente ejército, estableciendo alianzas con ninfas, dríades y otras criaturas de la tierra. Sin embargo, Zeus sabía que no bastaría con reunir aliados. Necesitarían armas capaces de rivalizar con el poder de los titanes. Siguiendo un consejo de Gea, él y sus hermanos se dirigieron al Tártaro, una prisión subterránea donde los cíclopes y los hecatónquiros, antiguos aliados de los titanes, estaban encarcelados por órdenes de Cronos. Aunque estas criaturas habían sido marginadas y olvidadas, su odio hacia Cronos no había disminuido con el tiempo. Zeus descendió al Tártaro acompañado por Poseidón y Hades, atravesando un paisaje sombrío y desolado. Allí, entre cadenas de fuego y muros de piedra oscura, encontraron a los cíclopes, artesanos de una habilidad legendaria, y a los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos cuya fuerza era incomparable. Con palabras cargadas de determinación, Zeus les ofreció la libertad a cambio de su lealtad y su ayuda en la guerra. Los cíclopes, emocionados ante la posibilidad de vengarse de Cronos, aceptaron y comenzaron a forjar armas imbuidas con el poder de los elementos. De sus talleres surgieron 3 artefactos que cambiarían el curso de la guerra. Para Zeus, crearon el rayo, un arma de energía pura que podía partir montañas y derribar a los enemigos más poderosos. Para Poseidón, forjaron el tridente capaz de controlar las aguas y desatar tormentas incontrolables. Y para Hades, confeccionaron el casco de invisibilidad, que le permitiría moverse entre los ejércitos enemigos sin ser visto. Con estas armas en su poder, los dioses jóvenes estaban listos para desafiar a los titanes. La primera batalla tuvo lugar en los llanos de Tesalia, una vasta extensión de tierra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los titanes,
liderados por Cronos, descendieron desde sus montañas, confiados en su superioridad numérica y en la experiencia acumulada durante eones de dominio. Frente a ellos, el ejército de Zeus parecía pequeño en comparación, pero su determinación brillaba como una llama en la oscuridad. El enfrentamiento comenzó con un rugido ensordecedor cuando los dos bandos chocaron. Los titanes lanzaron rocas colosales y rayos de energía que hicieron temblar la tierra, mientras los dioses y sus aliados respondían con igual ferocidad. Zeus, en el centro de la batalla, desataba relámpagos que iluminaban el cielo, convirtiéndose en una figura imponente que inspiraba tanto temor como esperanza. Poseidón, blandiendo su tridente, convocó olas gigantescas que arrasaban con los titanes más vulnerables, mientras Hades, invisible gracias a su casco, se infiltraba entre las filas enemigas, sembrando el caos y el desconcierto. Las ninfas y los dríades, aunque no eran guerreros naturales, usaron su astucia y conocimiento del terreno para emboscar a los titanes desde las sombras. Sin embargo, la batalla no era unilateral. Cronos, con su fuerza legendaria, demostró por qué había sido capaz de derrocar a su propio padre. Con un solo golpe de su guadaña, abrió brechas en las filas de los dioses, obligándolos a retroceder en algunos momentos. Los titanes menores, aunque menos poderosos, luchaban con una ferocidad desesperada, conscientes de que esta guerra decidiría su destino. La lucha se prolongó durante días, con ambos bandos sufriendo pérdidas significativas. El cielo y la tierra parecían reflejar el caos de la batalla. Tormentas y terremotos se desataron como si el mundo mismo estuviera en guerra. Los mortales que habitaban en las regiones cercanas se escondieron en cuevas y bosques, temerosos de los dioses y sus conflictos. A pesar de los retos, el liderazgo de Zeus fue crucial para mantener la moral de sus aliados. En los momentos más oscuros, sus discursos inspiradores recordaban a los dioses y a sus seguidores que luchaban por la libertad, no solo para ellos mismos, sino para todo el mundo. Con cada victoria menor, el ejército del Olimpo ganaba confianza, mientras los titanes comenzaban a experimentar las grietas de la duda. Finalmente, después de semanas de lucha incesante, la primera gran batalla de la guerra terminó con una retirada de los titanes hacia las montañas. Aunque la victoria no fue decisiva, marcó un cambio en el equilibrio de poder. Los dioses jóvenes demostraron que podían desafiar a los titanes y sobrevivir, lo que envió un mensaje poderoso a todo el cosmos. El reinado de Cronos no era invencible. En el monte Olimpo, el ejército de Zeus celebró su triunfo con moderación. La guerra estaba lejos de terminar y todos sabían que la próxima batalla sería aún más feroz. Sin embargo, esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Zeus se permitió un momento de reflexión. Miró a sus hermanos y aliados sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. El destino del mundo estaba en sus manos y no podía permitirse fallar. Con el rayo en su mano, Zeus alzó la vista al cielo y pronunció en voz baja: «Esta es solo el comienzo. El Olimpo se levantará y ningún titán volverá a gobernar sobre nosotros». Tras la primera victoria en los llanos de Tesalia, los dioses del Olimpo se concentraron en fortalecer sus filas y consolidar su estrategia. La guerra contra los titanes no sería una confrontación breve, y Zeus sabía que no podían confiar únicamente en el poder de sus armas o en la valentía de sus guerreros. Necesitaban alianzas más profundas y una comprensión más completa de las debilidades de sus enemigos. En las noches tranquilas que siguieron a la batalla, Zeus se reunió con sus hermanos en la cima del monte Olimpo. Hades habló de los rumores que había escuchado en el inframundo. Algunos titanes menores, resentidos por el dominio absoluto de Cronos,
podrían estar dispuestos a cambiar de bando si se les ofrecía una oportunidad de redimirse. Poseidón, con su espíritu más impulsivo, insistía en atacar antes de que los titanes pudieran reorganizarse, mientras que Hera aconsejaba cautela, señalando que Cronos aún era un rival formidable. Cronos confía en el miedo para mantener a los titanes unidos, dijo Zeus, mientras observaba las estrellas que brillaban sobre el Olimpo. Si podemos sembrar la duda entre sus filas, si logramos que algunos de ellos cuestionen su lealtad, podemos inclinar la balanza a nuestro favor. La oportunidad para llevar a cabo este plan llegó más rápido de lo que esperaban. Prometeo, uno de los titanes más sabios y de espíritu rebelde, se presentó ante Zeus en secreto. Prometeo había sido testigo de la crueldad de Cronos durante siglos, y aunque compartía la sangre de los titanes, su corazón anhelaba un mundo más justo. Con palabras serenas pero firmes, prometió ayudar a Zeus a cambio de un juramento, que los dioses del Olimpo gobernarían con justicia y que los mortales, tan frágiles en comparación con los dioses, serían protegidos. Zeus aceptó el pacto con Prometeo. A partir de ese momento, el titán traería información crucial sobre las fortalezas y debilidades del ejército de Cronos. Además, convenció a otros titanes menores, como Epimeteo y Menecio, de que la causa de los dioses jóvenes era más noble que la de Cronos. Aunque estos nuevos aliados eran pocos, su conocimiento del enemigo resultaba invaluable. Mientras tanto, Cronos, enfurecido por la derrota en Tesalia, reforzaba sus defensas y preparaba una contraofensiva. Desde su trono en las montañas, juró que aplastaría a sus hijos y restauraría el orden que creía haber impuesto al mundo. Sin embargo, incluso entre sus seguidores más leales, comenzaban a surgir murmullos de descontento. La guerra había revelado las fisuras en su reinado, y no todos estaban dispuestos a sacrificarse por un líder que gobernaba con temor y brutalidad. Zeus, consciente de que un enfrentamiento directo con Cronos aún era prematuro, decidió lanzar una serie de ataques estratégicos contra los bastiones más débiles de los titanes. Con la ayuda de los cíclopes y los hecatónquiros, el ejército olímpico asaltó fortalezas y destruyó depósitos de suministros, debilitando poco a poco la capacidad de los titanes para mantener su dominio. Cada victoria aumentaba la moral del Olimpo y sembraba más dudas entre las filas de Cronos. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando los dioses liberaron a Atenea, una diosa nacida de la mente de Metis, quien había sido aprisionada por Cronos al comienzo de la guerra. Atenea, con su inteligencia estratégica y su capacidad para inspirar a otros, se convirtió en una aliada crucial para Zeus. Su presencia en el campo de batalla era una fuente de esperanza para los dioses jóvenes, y su liderazgo ayudó a transformar las escaramuzas en victorias más contundentes. En el transcurso de estos ataques, los dioses comenzaron a consolidar su identidad como una fuerza unida. Poseidón demostró ser un guerrero feroz y leal, aunque a menudo chocaba con Zeus debido a su naturaleza impulsiva. Hades, aunque reservado, mostró una capacidad insuperable para planificar y anticiparse a los movimientos del enemigo. Hera, siempre vigilante, actuaba como una figura materna para los dioses más jóvenes, asegurándose de que el Olimpo permaneciera firme incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Mientras tanto, Zeus empezaba a asumir plenamente su papel como líder. Aunque la responsabilidad pesaba sobre él, encontraba consuelo en la lealtad de sus hermanos y en la esperanza de un futuro libre del yugo de Cronos. Su relación con Prometeo también se fortaleció, y juntos trazaron un plan para enfrentar al rey de los titanes en un enfrentamiento decisivo. Sin embargo, no todo era victoria y camaradería. La guerra exigía sacrificios, y no todos los aliados del Olimpo sobrevivieron a las batallas.
ninfas, dríades y otras criaturas mágicas que habían jurado lealtad a Zeus, cayeron en combate, y sus pérdidas se sentían profundamente. Los dioses también comenzaron a experimentar el peso de la guerra de una manera que nunca habían anticipado. Aunque eran inmortales, el sufrimiento de sus aliados les recordaba que incluso los más poderosos no eran invulnerables al dolor. La reflexión sobre estas pérdidas llevó a Zeus a recordar las palabras de Gea y Temis. El verdadero liderazgo no consistía solo en ganar batallas, sino en comprender el propósito detrás de cada acción. Con esta idea en mente, Zeus decidió que el próximo paso sería no solo derrotar a Cronos, sino también construir un mundo en el que la guerra y la tiranía no volvieran a dominar la existencia. Con cada batalla ganada, los dioses del Olimpo se acercaban más a su objetivo final. Sin embargo, todos sabían que el desafío más grande aún estaba por venir. Cronos, aunque debilitado, no había mostrado toda la magnitud de su poder, y sus fuerzas restantes eran lo suficientemente formidables como para dar una última y desesperada resistencia. En la cima del monte Olimpo, Zeus contempló el horizonte, donde las nubes oscuras parecían presagiar la batalla final. Con el rayo en su mano y la determinación en su corazón, sabía que la historia del mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Las nubes que se acumulaban sobre las montañas parecían reflejar el ánimo de Cronos. Desde su trono oscuro, el titán veía cómo el mundo que había moldeado con tanto esfuerzo comenzaba a fracturarse. Sus espías le habían informado de las escaramuzas perdidas, de las fortalezas caídas y, lo peor de todo, de las deserciones de algunos de sus aliados más débiles. Prometeo y otros titanes traidores habían llevado su conocimiento a Zeus, debilitando la posición de Cronos y erosionando la confianza en su liderazgo. Furioso, Cronos convocó a los titanes restantes en su bastión principal, una fortaleza colosal erigida en las profundidades de las montañas de Otris. El lugar, rodeado de picos afilados y envuelto en una niebla perpetua, era un refugio casi inexpugnable. Allí, el rey de los titanes ofreció un discurso lleno de rabia y amenazas. ¿Acaso olvidáis quién soy?, rugió Cronos, su voz resonando como un trueno. Yo derroqué a mi propio padre, Urano. Yo he gobernado sobre el cielo, la tierra y el mar. Los que osan traicionarme serán castigados más allá de lo imaginable, y aquellos que permanecen leales tendrán un lugar a mi lado cuando la tormenta haya pasado. Aunque sus palabras eran imponentes, algunos de los titanes menores intercambiaron miradas nerviosas. La guerra estaba cobrando un precio alto, y la imagen de Cronos como un líder invencible empezaba a desmoronarse. Sin embargo, los titanes más poderosos, como Atlas, Coeos y Jápeto, permanecieron firmes a su lado, jurando luchar hasta el último aliento. Cronos sabía que el tiempo no estaba a su favor. Los jóvenes dioses habían demostrado ser más astutos y organizados de lo que había anticipado. Con la ayuda de Prometeo y sus traidores, habían utilizado tácticas inesperadas para debilitar las líneas de suministro y minar la moral de los titanes. Pero Cronos aún tenía un as bajo la manga: la fuerza bruta y el poder destructivo que había mantenido bajo control durante mucho tiempo. Mientras tanto, en el monte Olimpo, Zeus y sus hermanos se preparaban para lo que sabían que sería una confrontación decisiva. Prometeo había revelado la ubicación del bastión de Cronos, y los dioses del Olimpo planeaban un ataque directo. Sin embargo, Zeus sabía que atacar las montañas de Otris no sería una tarea sencilla. Las defensas naturales del lugar y la fuerza combinada de los titanes lo convertían en un desafío formidable. «Esto no es solo una batalla», dijo Zeus a sus aliados durante un consejo de guerra. «Es una prueba de nuestra voluntad.
de nuestra capacidad para superar el miedo y enfrentarnos al poder que ha gobernado el mundo durante eones. Si fallamos, no habrá segunda oportunidad. Hades, con su tono tranquilo pero firme, sugirió una estrategia que combinara astucia y fuerza. Propuso que él, utilizando su casco de invisibilidad, se infiltrara en la fortaleza para debilitar las defensas desde dentro. Mientras tanto, Poseidón lideraría un ataque frontal con la ayuda de los cíclopes y los hecatónquiros, cuyo poder bruto podría rivalizar con el de los titanes. Zeus, con su rayo, serviría como la punta de la lanza, enfrentándose directamente a Cronos. El plan fue aceptado y los preparativos comenzaron de inmediato. Durante días, los dioses se entrenaron, perfeccionaron sus habilidades y reforzaron su determinación. En la víspera del ataque, Zeus se apartó de los demás para contemplar las estrellas. Sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes, pero también una chispa de esperanza. Sabía que el destino del mundo estaba en juego, y aunque el miedo lo rondaba, decidió no permitir que lo dominara. Cuando llegó el día del ataque, el ejército del Olimpo se puso en marcha con una mezcla de silencio y expectación. Los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos, llevaban enormes piedras que usarían como proyectiles para demoler las defensas de los titanes. Los cíclopes, con su destreza artesanal, habían construido arietes y catapultas que serían clave para abrirse paso a través de las murallas. Ninfas, dríades y otros aliados mágicos marchaban junto a los dioses, listos para darlo todo en la batalla. El enfrentamiento comenzó al amanecer, cuando Poseidón, al frente del ataque frontal, desató una tormenta que oscureció el cielo y llenó el aire de rayos y truenos. Las olas que invocó alcanzaron las cimas de las montañas, arrasando con los primeros destacamentos de titanes que intentaron detenerlos. Desde la retaguardia, los cíclopes lanzaron rocas masivas que rompieron las primeras barreras defensivas. Mientras tanto, Hades, invisible gracias a su casco, se infiltró en la fortaleza. Moviéndose entre las sombras, saboteó las armas de los titanes y sembró el caos entre las filas enemigas. Aunque sus acciones eran silenciosas, su impacto era devastador. Los titanes comenzaron a desconfiar unos de otros, creyendo que había traidores entre ellos. Zeus, en el centro del campo de batalla, era un espectáculo imponente. Con el rayo en su mano, desató un torrente de energía que partía rocas y derribaba a los titanes más temibles. Su presencia inspiraba a sus aliados y aterrorizaba a sus enemigos. A medida que avanzaba hacia la fortaleza, Cronos finalmente salió de su refugio, dispuesto a enfrentarlo directamente. El enfrentamiento entre Zeus y Cronos fue una colisión de fuerzas titánicas. Cronos, con su guadaña, atacaba con una ferocidad que hacía temblar la tierra, mientras Zeus respondía con relámpagos que iluminaban el cielo. La batalla entre padre e hijo fue tan intensa que pareció detener el tiempo mismo. Cada golpe resonaba como un trueno, y cada impacto hacía que el aire vibrara con energía pura. A pesar de su fuerza, Cronos comenzó a mostrar señales de fatiga. Los siglos de reinado y la arrogancia que lo había acompañado durante tanto tiempo le pasaban factura. Zeus, en cambio, luchaba con la determinación de alguien que sabía que el destino del mundo dependía de él. Con un golpe final de su rayo, logró derribar a Cronos, quien cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Pero la guerra aún no había terminado. Aunque Cronos había caído, muchos titanes seguían luchando y las montañas de Otris seguían siendo un campo de batalla. Zeus sabía que la victoria no sería completa hasta que todo el poder de los titanes fuera neutralizado. Mientras las primeras luces del amanecer se extendían por el cielo, Zeus
levantó su rayo una vez más y gritó con una voz que resonó en todo el mundo: «El Olimpo no caerá. Este es el principio del fin del reinado de los titanes». El rugido de la batalla resonaba aún en las montañas de Otris. Aunque Cronos había caído, el espíritu indomable de los titanes más poderosos seguía impulsándolos a luchar. Atlas, con su fuerza colosal, lideraba a los titanes restantes en una desesperada última resistencia. A su lado, Jápeto y Coeos luchaban con una ferocidad que rivalizaba con la de los dioses más poderosos. Zeus, desde el centro del campo de batalla, observaba cómo los titanes intentaban reorganizarse tras la caída de su líder. Sabía que este era el momento decisivo. Si lograban desarticular completamente a los titanes, el reinado de terror de Cronos llegaría a su fin, pero si fallaban, la guerra podría prolongarse indefinidamente, dejando al mundo atrapado en un ciclo de caos y destrucción. Con un gesto firme, Zeus convocó a sus hermanos y aliados más cercanos. «La batalla no ha terminado», dijo, su voz cargada de determinación. «Pero estamos cerca. No permitamos que su desesperación nos confunda. Esta es nuestra oportunidad para liberar al mundo del yugo de Cronos y sus seguidores». Hades, siempre calculador, sugirió que concentraran su fuerza en Atlas, quien claramente había asumido el liderazgo entre los titanes restantes. «Si Atlas cae, su moral se desplomará», explicó. Poseidón, siempre ansioso por la acción, estuvo de acuerdo, prometiendo usar el poder de los mares para aislar a los titanes restantes y limitar su capacidad de maniobra. Con esta estrategia en mente, los dioses organizaron un ataque coordinado. Mientras Hades y sus aliados infiltraban las filas enemigas para sembrar el caos, Poseidón desató un torrente de agua que inundó los caminos y desmoronó las defensas de los titanes. Zeus, por su parte, se centró en enfrentar a Atlas directamente, sabiendo que el titán era la clave para poner fin a la resistencia. El enfrentamiento entre Zeus y Atlas fue monumental. Atlas, una figura gigantesca cuya fuerza parecía ilimitada, blandía rocas enormes como si fueran simples guijarros, lanzándolas contra Zeus con una precisión devastadora. Pero Zeus, ágil y determinado, esquivaba los ataques mientras contraatacaba con rayos que iluminaban el cielo y dejaban marcas ardientes en la tierra. «Tu ambición te llevará a la ruina, joven dios», rugió Atlas mientras lanzaba otro proyectil hacia Zeus. «Los titanes no caeremos ante tu insolencia». «Tu tiempo ha terminado, Atlas», respondió Zeus, con los ojos centelleando con energía divina. «El mundo necesita algo más que fuerza bruta. Necesita justicia». El combate se prolongó durante horas, con ambos rivales mostrando lo mejor de su poder y resistencia. Sin embargo, poco a poco, la ventaja de Zeus se hizo evidente. Su estrategia y la conexión con sus aliados superaron la pura fuerza de Atlas. Finalmente, con un rayo devastador, Zeus logró derribar al titán, quien cayó al suelo con un estruendo que sacudió las montañas. La caída de Atlas marcó un punto de inflexión en la batalla. Los titanes restantes, viendo cómo uno de sus campeones más fuertes era derrotado, comenzaron a dudar. Algunos, como Jápeto y Coeos, redoblaron sus esfuerzos, luchando con una ferocidad desesperada. Pero otros titanes menores, cansados y desmoralizados, comenzaron a abandonar el campo de batalla. Mientras tanto, los aliados del Olimpo aprovecharon el caos para avanzar. Las ninfas y los dríades, con su conocimiento del terreno, flanquearon a los titanes, emboscándolos en los desfiladeros y obligándolos a rendirse. Los cíclopes y los hecatónquiros, con su fuerza inigualable, demolieron las últimas líneas defensivas, dejando a los titanes sin lugar donde refugiarse. A pesar de la aparente victoria, Zeus no permitió que sus aliados se confiaran.
Sabía que los titanes eran capaces de realizar actos desesperados, incluso cuando estaban al borde de la derrota. Ordenó a sus fuerzas que mantuvieran la presión y no dieran cuartel hasta que la resistencia estuviera completamente sofocada. Mientras la batalla llegaba a su clímax, Cronos, debilitado, pero no vencido del todo, hizo un último intento por recuperar el control. Desde el suelo, convocó un remolino de energía oscura que envolvió a los titanes restantes, imbuyéndolos con una fuerza renovada. «No es el fin», proclamó Cronos, su voz resonando como un eco sombrío. «Mi legado no será destruido por unos simples usurpadores». El aura de Cronos llenó a los titanes con un nuevo vigor, y por un momento parecía que la balanza podía inclinarse de nuevo a su favor. Pero Zeus, viendo el peligro, tomó una decisión audaz. Con un salto hacia adelante, canalizó todo el poder de su rayo en un ataque final que impactó directamente a Cronos, interrumpiendo su hechizo y despojándolo de su última reserva de fuerza. La explosión que siguió fue tan intensa que todo el campo de batalla quedó en silencio por un momento. Cuando el polvo se asentó, los titanes estaban derrotados. Cronos, sin fuerzas para levantarse, yacía inmóvil, mientras sus seguidores restantes arrojaban sus armas y caían de rodillas, aceptando su destino. El ejército del Olimpo se alzó victorioso, pero no hubo gritos de júbilo ni celebraciones estridentes. La magnitud de lo que habían logrado aún no se comprendía del todo. Los dioses jóvenes sabían que, aunque la guerra había terminado, las decisiones que tomaran en los días siguientes definirían el futuro del mundo para siempre. Zeus, mirando a los titanes derrotados, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Habían ganado, sí, pero el costo había sido alto. La tierra, marcada por la guerra, necesitaría tiempo para sanar. Y aunque Cronos ya no era una amenaza, el desafío de gobernar con justicia y sabiduría apenas comenzaba. Con un último vistazo al campo de batalla, Zeus levantó su rayo hacia el cielo y proclamó: «El mundo será libre, pero nunca olvidaremos lo que costó llegar aquí». La batalla había terminado, y el eco de los últimos golpes se desvanecía entre las montañas de Otris. Los titanes, derrotados y desarmados, eran conducidos al valle central por los dioses del Olimpo. El ambiente estaba cargado de una extraña mezcla de triunfo y melancolía. Aunque habían conseguido lo que parecía imposible, los dioses sabían que el final de la guerra marcaba el comienzo de un nuevo desafío. Zeus, con su rayo aún centelleando en la mano, lideraba a sus aliados hacia un claro donde se establecería el juicio de los titanes. A su lado caminaban Poseidón, con su tridente firme, y Hades, envuelto en un manto oscuro, su casco de invisibilidad colgado al hombro. Hera, Deméter y Hestia seguían de cerca, asegurándose de que los titanes capturados permanecieran bajo control. El monte Olimpo, su refugio y símbolo de su poder, se alzaba en el horizonte, imponente y majestuoso. Allí sería donde los dioses decidirían el destino de los titanes, pero antes Zeus convocó a sus hermanos a una reunión privada. «El futuro de este mundo depende de nuestras decisiones hoy», comenzó Zeus, su tono solemne. «No podemos permitirnos gobernar como lo hizo Cronos, con miedo y crueldad. Debemos ser justos, incluso con aquellos que nos hicieron tanto daño». Poseidón frunció el ceño, su carácter fogoso saliendo a flote. ¿Justos? Después de lo que nos hicieron, Cronos devoró a sus propios hijos y sus seguidores casi destruyen el mundo. ¿Merecen piedad? Hades, siempre más sereno, intervino. La justicia no es sinónimo de piedad, hermano, pero tampoco podemos permitir que nuestro nuevo gobierno comience con actos de venganza. Debemos establecer un orden que inspire respeto, no terror. Zeus asintió, agradecido por las palabras de Hades. Exactamente.
propongo que dividamos a los titanes según su rol en la guerra. Aquellos que lucharon con honor, pero sin crueldad, podrán ser exiliados, mientras que los responsables de los mayores crímenes serán confinados para siempre en el Tártaro. Era siempre práctica, añadió. También debemos decidir cómo protegeremos el equilibrio del mundo. Si Cronos pudo alzarse y reinar durante siglos, ¿qué nos asegura que no surgirá otro tirano en el futuro? La conversación continuó durante horas, con los dioses discutiendo cada detalle del nuevo orden que establecerían. Finalmente, llegaron a un acuerdo, y Zeus, en su rol como líder, se encargó de anunciar las decisiones al resto. Al pie del monte Olimpo, los titanes capturados se encontraban alineados bajo la atenta vigilancia de los hecatónquiros y los cíclopes. Cronos, aunque físicamente debilitado, seguía siendo una figura imponente. Su mirada oscura recorría el rostro de cada uno de sus hijos, pero no decía una palabra. El silencio que emanaba de él era tan pesado como una roca, cargado de desprecio y resignación. Zeus se adelantó, su voz clara resonando en el valle. Titánides y titanes, su tiempo de dominio ha llegado a su fin. Durante siglos gobernaron este mundo con fuerza y temor, pero ahora un nuevo orden se alza. Hoy dictaremos el destino de cada uno de ustedes. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran antes de continuar. Aquellos que eligieron permanecer neutrales o que se unieron a nuestra causa, como Prometeo, serán liberados y se les permitirá habitar el mundo bajo nuestra supervisión. A quienes lucharon con honor, pero no cometieron actos atroces, se les permitirá un exilio pacífico en los confines de la tierra. Prometeo, que se encontraba al margen del grupo, bajó la cabeza en señal de respeto, satisfecho de que su traición a Cronos no hubiera sido en vano. Sin embargo, el ambiente se tensó cuando Zeus continuó con los castigos más severos. Cronos y sus seguidores más crueles, aquellos que llevaron a cabo actos de brutalidad y devastación sin remordimiento, serán confinados en el Tártaro. Allí pasarán la eternidad, bajo la vigilancia de los hecatónquiros. Las palabras de Zeus provocaron un murmullo entre los titanes. Algunos aceptaron su destino con resignación, mientras que otros, como Atlas, intentaron resistirse. Fue necesario que 3 hecatónquiros lo contuvieran antes de que pudiera atacar a los dioses. Cronos, sin embargo, permaneció inmóvil, su orgullo intacto a pesar de su derrota. Cuando llegó su turno de ser llevado al Tártaro, levantó la vista hacia Zeus y habló por primera vez desde su caída. Crees que has ganado, hijo mío, pero el poder siempre corrompe. Algún día tú también serás traicionado por aquellos que más amas. Zeus sostuvo su mirada sin parpadear. Tal vez tengas razón, Cronos. Pero si ese día llega, enfrentaré mi destino con más honor del que tú jamás demostraste. Con esas palabras, Cronos fue escoltado al Tártaro junto con los demás titanes condenados. El portal al inframundo se abrió con un rugido y las figuras colosales fueron arrastradas hacia las profundidades, sus gritos resonando mientras desaparecían en la oscuridad. Hades, encargado de supervisar el confinamiento, observó en silencio antes de cerrar el portal. Con los titanes derrotados y sus destinos decididos, los dioses del Olimpo ascendieron finalmente a su nuevo hogar. En la cima del monte Olimpo construyeron un palacio resplandeciente que se alzaba sobre las nubes, un símbolo del nuevo orden que habían establecido. Zeus, sentado en su trono con el rayo en la mano, contempló a sus hermanos y aliados. Hemos luchado juntos, hemos sufrido juntos y ahora gobernaremos juntos. Que este lugar sea un refugio para la justicia y la sabiduría. Que el mundo que hemos liberado prospere bajo nuestro cuidado.
Hera, siempre pragmática, añadió: pero no debemos olvidar las palabras de Cronos. El poder conlleva responsabilidad, y nuestras decisiones deben estar guiadas por algo más grande que nuestra ambición. Zeus asintió. Así será. Gobernaremos no como tiranos, sino como protectores. En ese momento, el cielo sobre el monte Olimpo se despejó, y un rayo iluminó el palacio, como si el universo mismo bendijera la nueva era que comenzaba. Los dioses del Olimpo, unidos por su victoria y sus ideales compartidos, estaban listos para enfrentarse a los desafíos del futuro. Con la caída de Cronos y el confinamiento de los titanes en el Tártaro, los dioses del Olimpo se erigieron como los nuevos gobernantes del cosmos. La guerra había terminado, pero el trabajo apenas comenzaba. Los días que siguieron a su ascensión estuvieron llenos de debates, acuerdos y la construcción del mundo que ahora les pertenecía. Zeus, desde su trono en la cima del monte Olimpo, lideraba las decisiones con firmeza y una sabiduría nacida de las lecciones aprendidas durante la guerra. Sabía que el poder absoluto podía corromper, como Cronos había advertido, y que sería fundamental establecer un equilibrio entre los dioses. Para garantizar que el nuevo orden fuese justo y sostenible, Zeus propuso la división de los dominios entre sus hermanos. Para gobernar el mundo de manera efectiva, dijo Zeus durante una reunión en el gran salón del Olimpo, debemos repartir nuestras responsabilidades. No se trata solo de mantener el orden, sino de garantizar que cada rincón del cosmos prospere. Poseidón, siempre ambicioso, alzó la voz primero. Yo reclamo el dominio de los mares. Allí radica mi fuerza, y bajo mi mando las aguas serán una fuente de vida y poder para todos. Hades, en contraste, habló con calma. El inframundo es mi lugar. Allí gobernaré sobre las almas de los mortales y mantendré el equilibrio entre la vida y la muerte. Zeus asintió, satisfecho con las propuestas de sus hermanos. Entonces yo me haré cargo del cielo y todo lo que lo abarca. El rayo será mi símbolo, y desde aquí velaré por el equilibrio entre la tierra y los cielos. Con esta división, los tres grandes dioses asumieron sus roles y el universo comenzó a organizarse bajo su guía. Hera, reconocida por su sabiduría y fortaleza, fue proclamada reina del Olimpo, encargada de preservar la unidad entre los dioses. Deméter se dedicó a la fertilidad de la tierra, asegurándose de que los mortales tuvieran alimento para prosperar, mientras Hestia mantenía viva la llama sagrada que simbolizaba el hogar y la paz. Mientras los dioses se asentaban en sus roles, los mortales comenzaron a experimentar los cambios que traía esta nueva era. Los cielos se despejaron y las tormentas, antes impredecibles y caóticas bajo el dominio de Cronos, se convirtieron en fenómenos regulares y manejables. Las aguas, gobernadas por Poseidón, se volvieron más navegables, lo que permitió a los humanos explorar y comerciar con mayor seguridad. Incluso el inframundo, aunque temido, se transformó en un lugar de equilibrio, donde las almas encontraban su destino final bajo la supervisión justa de Hades. Sin embargo, no todo fue armonía. Los dioses, aunque poderosos, seguían siendo susceptibles a la ambición, el orgullo y las diferencias personales. Pequeñas disputas surgían en el Olimpo, a menudo provocadas por cuestiones menores que rápidamente escalaban. Hera, por ejemplo, se mostraba constantemente celosa de la atención que Zeus recibía, lo que provocaba tensiones entre ellos. Poseidón, con su temperamento impulsivo, a veces se resentía de la autoridad de Zeus, mientras Hades, aislado en el inframundo, se sentía distanciado de sus hermanos. Zeus, consciente de estas tensiones, decidió convocar un concilio de dioses para abordar las crecientes fricciones.
Hemos luchado juntos y vencido juntos, dijo, mirando a cada uno de sus hermanos y aliados. Pero nuestra victoria no significará nada si permitimos que nuestras diferencias nos dividan. El mundo nos observa y debemos ser un ejemplo de unidad y sabiduría. Las palabras de Zeus calmaron los ánimos, al menos por un tiempo. Los dioses acordaron establecer rituales y reuniones regulares para resolver disputas y mantener el equilibrio en el Olimpo. Además, se comprometieron a visitar el mundo de los mortales con frecuencia, no solo para supervisar su progreso, sino también para recordarles que su poder debía ser usado para proteger y no para oprimir. Mientras tanto, los humanos comenzaron a desarrollar su propia comprensión de los dioses. A través de mitos, rituales y templos, honraban a los olímpicos, buscando su favor y protección. Zeus, con su rayo, se convirtió en el símbolo de la justicia divina, mientras que Poseidón era invocado por los navegantes y pescadores, y Hades por aquellos que querían honrar a sus muertos. Prometeo, aunque había sido clave en la victoria de los dioses, sintió una profunda conexión con los mortales. Observaba su fragilidad y sus luchas y decidió que necesitaban más que la protección divina para prosperar. En un acto de desafío que marcaría el comienzo de nuevas historias, robó el fuego sagrado del Olimpo y lo entregó a los humanos, dándoles la herramienta que cambiaría su destino para siempre. Este acto enfureció a Zeus, quien vio en la acción de Prometeo una amenaza a la autoridad de los dioses. Prometeo ha desafiado el orden que tanto nos costó establecer, declaró Zeus en una reunión del Olimpo. Debe ser castigado no por crueldad, sino para recordar que incluso los más sabios deben respetar las leyes. Prometeo fue encadenado a una montaña donde un águila devoraría su hígado cada día, solo para regenerarse durante la noche. Sin embargo, incluso en su castigo, el titán mantuvo su espíritu inquebrantable. «Puedo sufrir 1000 tormentos», dijo mientras el águila descendía sobre él, «pero siempre elegiré el bienestar de los mortales sobre el miedo a un dios». A medida que la era del Olimpo avanzaba, los dioses continuaron enfrentándose a desafíos internos y externos. Criaturas antiguas, olvidadas por el tiempo, comenzaron a emerger, mientras nuevos conflictos entre mortales exigían la intervención divina. Sin embargo, los dioses también aprendieron de sus errores y comenzaron a comprender que su poder no les eximía de la responsabilidad de gobernar con sabiduría y empatía. Zeus, más que nadie, entendió que su rol no solo era liderar, sino también guiar a los demás. Con cada decisión, con cada tormenta que desataba o calmaba, recordaba las palabras de Cronos. El poder siempre corrompe. Pero en lugar de temerlas, usó esas palabras como un recordatorio constante de que su deber era trascender las debilidades que habían condenado a su padre. Así, el Olimpo se estableció como el centro del poder divino, un lugar donde los dioses velaban por el equilibrio del mundo mientras enfrentaban sus propios desafíos. Y aunque el futuro era incierto, la promesa de un nuevo orden brillaba con fuerza en los cielos despejados. El Olimpo había alcanzado su esplendor, y los dioses, cada uno desde su dominio, velaban por el equilibrio del cosmos. Sin embargo, como Zeus bien sabía, la paz nunca era definitiva, ni siquiera para los inmortales. Mientras las generaciones de mortales comenzaban a prosperar, nuevas preguntas y desafíos surgían, tanto en la tierra como en los corazones de los dioses. Un día, mientras Zeus observaba el horizonte desde su trono en el Olimpo, un extraño visitante apareció ante él. Era Temis, la titánide de la justicia y la profecía, cuya voz serena y sabia siempre había sido escuchada con reverencia. Con un tono solemne, Temis habló de un destino que aún no se había escrito.
Zeus, hijo de Cronos, comenzó, sus ojos brillando como las estrellas. Has liderado a los dioses hacia una nueva era, pero recuerda que el poder es tan frágil como las olas del mar. Los mortales que ahora te veneran podrían algún día maldecir tu nombre, y los dioses que hoy te siguen podrían volverse contra ti. La grandeza no reside en el poder, sino en cómo lo usas. Las palabras de Temis resonaron profundamente en Zeus. Aunque su victoria sobre los titanes había sido gloriosa, sabía que cada decisión que tomaba dejaba una marca en el mundo. Decidió que era momento de visitar la tierra de los mortales para comprender mejor a aquellos que estaban bajo su cuidado. Zeus descendió al mundo disfrazado de un viajero común, vestido con túnicas sencillas y un bastón de madera. Recorrió aldeas y ciudades, observando cómo los mortales vivían y luchaban por sobrevivir. Aunque muchos prosperaban gracias al orden divino que los dioses habían establecido, también encontró pobreza, injusticia y guerras entre ellos. Una noche, en una aldea remota, Zeus se encontró con un anciano que vivía solo en una pequeña cabaña. El hombre, cuyo rostro estaba marcado por los años y el esfuerzo, lo invitó a compartir su humilde cena. Mientras comían, el anciano habló con franqueza sobre su vida y sus pensamientos. «Los dioses nos han dado mucho», dijo el anciano, mientras cortaba un pedazo de pan duro. «Pero también nos han dejado con nuestras propias luchas. A veces pienso que nos observan desde las alturas, sin entender realmente lo que es vivir con hambre, frío o miedo». Zeus, tocado por las palabras del anciano, reflexionó en silencio. Aunque él y los demás dioses habían liberado al mundo del dominio de los titanes, su perspectiva era, en muchos aspectos, distante de las necesidades de los mortales. Decidió que debía hacer algo más que gobernar desde las alturas. Debía acercarse a los humanos, comprender sus miedos y guiarlos con sabiduría. Antes de irse, Zeus dejó al anciano una pequeña vasija de barro llena de miel divina, un regalo que le proporcionaría alimento y energía durante el resto de sus días. Aunque el hombre nunca supo la identidad de su visitante, agradeció el gesto con lágrimas en los ojos. Cuando Zeus regresó al Olimpo, convocó a todos los dioses a una asamblea. En su discurso, les recordó que su victoria sobre los titanes no era el final de su misión, sino el comienzo. «Somos los guardianes del mundo, no sus dueños», declaró. «Nuestros actos deben inspirar esperanza y justicia, no miedo». Hades, desde su trono en el inframundo, aceptó la importancia de este enfoque. Comenzó a mostrar más compasión hacia las almas que llegaban a su reino, asegurándose de que encontraran un descanso digno. Poseidón, aunque aún era temperamental, decidió controlar mejor sus tormentas para evitar causar estragos innecesarios entre los navegantes. Hera, por su parte, se comprometió a reforzar los lazos entre los dioses y a resolver las disputas con sabiduría. Esta transformación en el Olimpo no fue inmediata ni perfecta. Hubo conflictos y errores, pero los dioses, liderados por Zeus, trabajaron para aprender de sus fallos. Entendieron que la inmortalidad no los hacía infalibles y que su poder debía usarse con moderación y propósito. Con el tiempo, los mortales comenzaron a contar nuevas historias sobre los dioses. En lugar de temerlos como lo habían hecho bajo el dominio de Cronos, los veneraban como guías y protectores. Las ofrendas en los templos se volvieron actos de gratitud en lugar de súplicas desesperadas, y los mortales comenzaron a ver a los dioses como una parte integral de su existencia. Zeus, aunque seguía siendo una figura imponente, aprendió a liderar con un equilibrio entre la fuerza y la empatía. Su rayo ya no solo era un arma, sino también un símbolo de iluminación y claridad. Con cada tormenta que enviaba al mundo, también traía la lluvia que nutría las cosechas y aseguraba la vida.
La leyenda de Zeus, el dios del cielo, se convirtió en un relato sobre el poder, el liderazgo y la responsabilidad. Los mortales y los dioses aprendieron que incluso los más grandes líderes deben enfrentarse a sus propios límites y que el verdadero legado no radica en el poder que se ejerce, sino en el impacto que deja en quienes se protege. La leyenda de Zeus, el dios del cielo, no es solo un relato de grandes batallas y victorias gloriosas, es también una profunda lección sobre el peso del liderazgo y la fragilidad del poder. A través de su historia, aprendemos que tener fuerza no garantiza sabiduría, y que ejercer el poder sin empatía puede llevar a la misma opresión que se buscó destruir. Zeus, como líder del Olimpo, enfrentó los retos más grandes que el cosmos podía ofrecer: derrotar a un tirano, unir a aliados con diferencias marcadas y gobernar un mundo en caos. Pero incluso tras vencer a Cronos y liberar a los titanes de su control, descubrió que su verdadera prueba no estaba en la guerra, sino en lo que venía después: construir un mundo justo y equilibrado. La historia nos enseña que el poder tiene dos caras. Por un lado, es una herramienta que puede utilizarse para crear, proteger y guiar. Por el otro, es un peso que, si no se maneja con cuidado, puede consumir a quien lo porta y devastar todo a su alrededor. Zeus aprendió, a través de su propio viaje, que la grandeza de un líder no se mide solo por su capacidad de derrotar enemigos, sino por su habilidad de entender las necesidades de los que están bajo su cuidado. El mundo de los mortales también es una parte fundamental de esta moraleja. A menudo, los dioses desdeñaban la fragilidad y las luchas de los humanos, viéndolos como meros sujetos de su poder. Pero fue en el encuentro de Zeus con un anciano mortal donde comprendió que la verdadera grandeza radica en la humildad. Ese anciano, con su sabiduría sencilla y su aceptación de las dificultades de la vida, representó una verdad universal. El liderazgo no es un privilegio, sino una responsabilidad. Cuando Zeus regresó al Olimpo, no solo gobernó con más sabiduría, sino que también inspiró a los otros dioses a mirar más allá de sus propias ambiciones. Hades comenzó a tratar a las almas del inframundo con más compasión, entendiendo que incluso en la muerte, las vidas de los mortales merecían respeto. Poseidón controló mejor sus tempestades, protegiendo a los navegantes en lugar de sembrar el terror en los mares. Hera, a menudo celosa y estricta, asumió su rol como protectora de la unión y la justicia entre los dioses y los hombres. La historia de Zeus, como la de muchos líderes a lo largo del tiempo, nos recuerda que el poder no debe ser un fin en sí mismo. Los grandes líderes son aquellos que saben escuchar, aprender de sus errores y guiar con el corazón, no solo con la fuerza. Cuando Zeus eligió usar su rayo, no solo como un arma, sino como un símbolo de iluminación, envió un mensaje al mundo: el poder que no se comparte y que no se utiliza para el bien común, se convierte en una carga. En la vida cotidiana, la moraleja de Zeus se aplica a todos los que ejercen algún tipo de influencia o responsabilidad, ya sea liderando una familia, una comunidad o un grupo de personas. La clave del verdadero liderazgo está en el servicio. Gobernar no significa imponer, sino inspirar confianza, actuar con justicia y ser un ejemplo de integridad. El rayo de Zeus, que brilla en el cielo durante las tormentas, sigue siendo un recordatorio de esta lección. Cada trueno y cada destello nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestro propio poder, ya sea grande o pequeño, y a preguntarnos: ¿estamos construyendo un legado de armonía y justicia, o estamos alimentando las mismas tormentas que buscamos evitar? En el final, la moraleja de la leyenda es clara: el poder puede alzar o destruir, pero su verdadero valor radica en la capacidad de quien lo ejerce para convertirlo en un faro de esperanza, justicia
y equilibrio. Como mortales, como líderes o como simples observadores del mundo, todos tenemos la responsabilidad de aprender de Zeus, de sus errores y sus aciertos, y de recordar que la grandeza no reside en los rayos que lanzamos, sino en la luz que dejamos atrás. Si te gustó esta leyenda, regálanos un me gusta y compártela con tus amigos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de misterio.